Es que Buenas noches. 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 Permítame un segundo que tenía algo aquí en el celular y se me apagó. Todavía no he enviado la retroalimentación, ¿cierto? Todavía no he enviado la retroalimentación. Estamos empezando a presentar. Listo. Yo les dije que hoy vamos a empezar a hablar un poco de lo que tenía que ver con la administración en la iglesia. ¿Sí? Tenía algo allí
para revisar en el celular, pero se me apagó. Entonces estoy pendiente que prenda. Pero para que hablemos un poco de lo que tiene que ver con lo que es ya la administración o algunos de los fundamentos de la administración, viéndolo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, para luego ir a mirar los diferentes tipos de gobierno que existen, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, ¿qué evidencias encontramos ahí de que se haya dado una organización de la iglesia? ¿Sí? Para luego miramos cómo eso que se planteó ahí, luego los padres de la iglesia hicieron otro planteamiento y luego de ahí vamos a saltar a lo que tiene que ver la organización jerárquica de la iglesia en la historia, para luego saltar a lo que tiene que ver con los gobiernos, como se han dado después de eso. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que nos ayudan a entender, algún pasaje que nos ayuda a entender un poco la organización de la iglesia. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles pasajes vieron o evidenciaron que posiblemente nos ayuda a entender un poco cómo se fue organizando la iglesia? ¿Alguno leyó algo al respecto de lo que tiene que ver con los gobiernos y demás? Profe, por ejemplo, 1 Timoteo 3 habla de ancianos y diáconos. Timoteo 3 habla de ancianos y diáconos, listo. Ese es uno de los pasajes, ese es uno de los primeros pasajes que podemos tocar y es interesante porque a partir de ahí es donde luego se va a hacer una interpretación de lo que son los obispos. ¿Listo? Y los obispos ya se van a ver un poco más en un sentido jerárquico, como que fueran los que están a la parte de arriba dentro de que es la organización de la iglesia, pero vamos a ver que no funciona de esa manera. Pero bien, ese es uno de los pasajes. ¿Cuál otro? El de Moisés también sirve. El caso de Moisés. Pero no porque es que Estamos hablando solamente de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, porque el caso de Moisés nos ayuda para entender un poco lo que tiene que ver el tema de la delegación, que es un tema que vamos a verlo aparte y luego vamos a tomar a Moisés como modelo. A Nehemías también es un modelo de delegación, ¿sí? Y la delegación bajo ciertas características, porque la delegación no se puede hacer porque sí. Ay, no, es que lo delega usted, que es lo que muchas veces sucede y muchas veces no nos funcionan cosas porque no entendemos ciertos procesos de delegación o cómo se debiese hacer un proceso de delegación. Pero ese ejemplo sería es bueno para después. Hechos 6. Hechos 6. Hechos 6 es otro pasaje muy interesante que nos deja ver cómo los apóstoles, viendo la necesidad de la iglesia va creciendo y ellos están ocupados atendiendo las mesas, atendiendo la palabra, y ellos tienen un punto en que dicen, no, nosotros no podemos estar de toderos acá. Aquí tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones fue nombrar diáconos. Y ahí va a aparecer el término diáconos, ¿sí? Que son los que van a servir a las mesas. Entonces, tenemos por un lado que la Biblia nos habla de pastores. Por otro lado nos habla de obispos. Por otro lado nos va a hablar de diáconos. Y luego entre eso, pues vamos a ver las características de lo que es el obispo con respecto a lo que es el diácono. Y ahí hay unas cosas curiosas, interesantes, porque cuando se lee el texto bíblico, incluso hay algunos que son incrédulos con eso, dice que el que quiera ser obispo no debe ser dado al vino. El que quiera ser obispo no debe ser dado al vino, pero el que quiera ser diácono no debe ser dado al mucho vino. Entonces, uno lee eso, yo cuando leí eso digo, uy, no, yo quiero ser diácono para tomar vino.
Porque el obispo no puede tomar vino, el diácono sí, es mejor ser diácono. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? Que hay gente que dice que no, que eso no se puede interpretar así, pero es textual. Al diácono se le da ciertas prebendas que no las va a tener el obispo. El término obispo, en la Biblia no se originó para dar un orden jerárquico a la iglesia. Es decir, que el obispo iba a estar por encima de todos en un sentido de jerarquía, no. En la Biblia vamos a encontrar ese término en un sentido más de autoridad y de dirección. El obispo es el responsable de guiar a la iglesia. Es el responsable, bajo el término de autoridad. Pero cuando nosotros vemos el término autoridad en el Antiguo Testamento, en el primer siglo, ese término es muy diferente a como lo entendemos el día de hoy. Ese término es tan diferente que cuando se interpreta, por ejemplo, que el hombre es autoridad sobre la mujer y el término cabeza, el hombre será cabeza de su esposa, así como Cristo en la iglesia, no es en un sentido de dominación. Y eso es algo que nosotros no logramos entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de autoridad moderno. El concepto de autoridad del primer siglo no es en ese sentido de mandar, de dominar, de sujeción, no. Es en el sentido de dirección. Es en el sentido de cuidado. Es en el sentido de protección. Entonces, el obispo estaba para cuidar, para proteger y para guiar a la iglesia. El obispo termina siendo el mismo anciano, solamente que con otra denominación. No es que los ancianos sean unos y los obispos sean otros, no. Un obispo también era anciano de la iglesia. Y en ese sentido los pastores también eran obispos. No es que el obispo estaba por encima de los pastores, no existía ese tipo de jerarquías. Lo mismo que no existía jerarquía de que los apóstoles estén por encima de, en el sentido de dominio, no. Los apóstoles estaban por encima de autoridad y de hecho que gracias a ellos tenemos el fundamento, ¿sí? Dice en Efesios 2:20 creo que dice que gracias a los apóstoles y a los profetas tenemos el fundamento. Refiriéndose a qué? Cuando allí en Efesios leemos eso, ¿a qué se refiere? A principios, a ordenanzas, a conductas, sí, más que todo, ¿no? Como principios éticos y morales originales de Claro, pero más que eso, el fundamento de los profetas y los apóstoles fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, gracias a los profetas y a los apóstoles tenemos el fundamento. El fundamento es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos ya dejaron el fundamento. Ya de ahí en adelante, ya no se necesita más fundamento. De ahí en adelante, tocas edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia, pues se necesitaban una serie de funciones o ministerios. Y para eso vamos a tener a los maestros, a los pastores y a los evangelistas. Y ahí tenemos los 5 ministerios. El ministerio del apóstol y del profeta fue dar el fundamento. Y el de los otros 3 es edificar a la iglesia. Esa es la organización que va a tener la iglesia del Nuevo Testamento. Y dentro de ese proceso de formación, de organización, ¿sí? No en ir ascendiendo, sino en edificar la iglesia, es donde se hace necesario los diáconos, por ejemplo. Por eso se nombraron diáconos. Y para la escogencia de los diáconos existían algunos requisitos. No podía ser diácono cualquier persona. Para ser diácono se necesitan unos requisitos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos requisitos?
¿O alguien nos puede pues, leer? en el momento me acuerdo de que hablaba que no podían ser codiciosos, o sea, como de buscar ganancias deshonestas, y también tenían que ser pues honestos. Bueno, no me acuerdo en el momento, no. Pues tenían que ser como irreprensibles, eso que los caracterizara, que fueran personas intachables. Correcto. ¿Qué otras características? Josué y Daniel. Pero, pues recuerdo que creo que eso es en Timoteo que dice que debe ser honesto, sin doblez, no ha dado a mucho vino, no sé, que no sean codiciosos, Listo. de fe. Y en Hechos 6, ¿cuáles son las características que definieron para escogerlos? Llenos del Espíritu Santo. Sabios. Buen testimonio. De buen testimonio. ¿Qué otra? Pueden leer en Hechos el capítulo 6. Una pregunta, la hermana Margarita no está, ¿cierto? No, señor, ya se No, mandó a señor. excusar porque está de viaje para Villavicencio y no se alcanzaba a conectar. Ah, bueno, gracias por la información. Y tampoco veo a John Paul. Listo. Profe, miren, buscar, puede ser hermanos entre vosotros, así que van a llenos del Espíritu Santo. Buen testimonio. Buen testimonio. Vamos a partir de ahí. Buen testimonio es el primer requisito que tenían ellos para poder ser diáconos. Ser llenos del Espíritu Santo. De sabiduría. Llenos de sabiduría. Y ya dice que a quienes se encarguen de este trabajo. A quienes encarguemos. ¿Listo? Entonces, miren, verán que ahí va a empezar a haber una particularidad en lo que tiene que ver con la organización de la iglesia del primer siglo. Y es que en cabeza de los apóstoles era que se ordenaban y se enviaban, ¿sí? A quienes encarguemos. Entonces, no era que la gente tomara la decisión de yo hago esto, aquello no, sino que eran encargados, siempre tenían que estar bajo supervisión, ¿listo? Pero vuelvo y repito, no en el sentido jerárquico, como luego en el cuarto siglo se va a establecer la iglesia. ¿Por qué se da el cambio? ¿Por qué se da el cambio de la iglesia primitiva del primer siglo, donde todos tenían funciones, pero no posiciones? Esa va a ser la gran diferencia. En la iglesia del primer siglo todos tienen funciones, pero no posiciones. Y nadie buscaba ser más que el otro, sino que cada uno tenía una función dentro de la organización de la iglesia para que la iglesia pudiera crecer, para que la iglesia se pudiera edificar. Los pastores no eran más que los evangelistas, ni eran más que los maestros, sino que todos dentro de su rol, dentro de su función, todos aportaban para que la iglesia fuera edificada. Luego vienen los diáconos y los diáconos van a contribuir desde su función para que la iglesia pueda ser edificada mientras que ellos atienden a los que van llegando, mientras que atienden las mesas. Y ahí es otro concepto. Y ahí es otro concepto cuando dice que atendían las mesas. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, antes de que tomaran la decisión de cambiar la cena del Señor, cuando decía atendían las mesas porque ellos se reunían a comer. En el primer siglo, las reuniones de los cristianos eran alrededor de la mesa y comían y tomaban el pan y el vino como parte del alimento en un almuerzo, qué sé yo, en el desayuno, una comida. En algún momento se reunían para comer en comunidad y ahí participaban de la cena del Señor. Solo que por algunas circunstancias, en algún momento de la historia, en el siglo III, ya dejaron de reunirse alrededor de la mesa para tomar el alimento y lo convirtieron en lo que hoy en día conocemos como una porción del pan y una copa de vino.
¿Y ustedes saben por qué se dio eso? ¿Alguno sabe? Un momento, María, o sea, está hablando de que antes había gran comida para comida. No, harta comida no. Un almuerzo común. Lo que ellos comían. Como Y se redujo a un pedacito. a un pedazo de pan y una copa de vino, que es lo que hacemos hoy en día. Que yo, uno de los anhelos que yo tengo, si algún día el Señor me coge las orejas que ya pastorear, es tener una iglesia donde podamos reunirnos alrededor de la mesa siempre. Y que los que están necesitados vengan y coman. Y la gente no almuerce en su casa, sino venga y almuerce con nosotros y juntos. Esa es la comunión. Esa es la verdadera comunión. Y eso era lo que la iglesia buscaba. Y de la edificación de la iglesia. Pero en el siglo III, gracias a unos rumores que hubo, que decían que los cristianos practicaban el canibalismo, entonces tuvieron que cambiar. Y canibalismo porque algunos escucharon Algunos escucharon. Nosotros no escuchamos, no fuimos nosotros. Es que ha estado molestando bastante la conexión en la universidad. Congelados. ¿Dónde? ¿Congelados? ¿Dónde? Pero el Ok, internet que tiene John es muy bueno, John Alexander. Que se cae el de la universidad y no se le cae a él. Uy, Mercedes, Profe es la Mercedes. profe Mercedes. Profe Instrúyenos. Mercedes, instruyenos. Ay, no, pues conectados nosotros. Ay, pero Ahora dice, terminamos la clase y nos vamos. Muda, hoy muda. ¿Buda? ¿Quién es ese? uy, ¿por qué están tan callados? En la primera John clase, Al- les pasó lo del Chavo del 8. Volviste, profe. Se fue la señal. Y cuando volvió, estaban hablando de mí. Y no se habían dado cuenta que te había vuelto. Entonces estaban diciendo, no, pero es que eso hay que decirle al profe. Le digo, sí, pues dígamelo una vez. Ay, profe, ¿usted ya estaba por ahí? Me decía, sí, dígamelo. No, ya no. Pero ustedes estaban calladitos. Sí, es que supimos. Sí. Si se vuelve a caer la señal, entonces eso significa que nos vemos mañana lunes. ¿Listo? Bueno, Para que sepan. Es que hoy han estado fallando mucho esto. Entonces, miren y lo verá que profe, la organización de la... Sí, Daniel, ¿va a decir algo? sí, su merced quedó en lo de explicación del canibalismo y ahí se fue. Ah, sí, les contaba entonces que gracias a esos rumores de que ellos están comiendo y que los cuerpos de los niños y tomándose la sangre de los niños, entonces la iglesia tuvo que tomar la decisión de dejar de compartir la mesa como la compartían y ahí cambiaron a una porción de pan y a una copa de vino. Y hasta hoy en día se ha mantenido de esa manera. ¿Sí? Eso es parte del proceso de la organización de la iglesia, lo que se ha dado a lo largo de los siglos. Entonces, ¿cómo hicimos para cambiar de lo que era el primer siglo o los primeros siglos, donde cada uno entendía su función, pero no se manejaban esos órdenes jerárquicos, a pasar a un orden jerárquico? Eso se debe a que los padres de la iglesia, cuando hablo de los padres de la iglesia, ya ustedes saben a quiénes me refiero, ¿cierto? ¿Alguien sabe el nombre de algún padre de la iglesia? Agustín, Agustín, aunque Agustín es posterior.
Policarpo, Tertuliano. Tertuliano, Policarpo, Ireneo, Clemente, Filón, ellos que son de finales del primer siglo y comienzos del segundo, ellos escribieron algunas cartas y ellos escribieron y hicieron algunos comentarios del Nuevo Testamento. Cuando ellos escribieron, sin darse cuenta, al utilizar términos como el de obispo y otros términos, dieron pie para que 2 siglos después interpretaran que ellos estaban planteando la necesidad de jerarquizar la iglesia. Y entonces, en el siglo IV, cuando Constantino une a la iglesia con el Estado, estamos hablando del Edicto de Milán, siglo IV, año 313 después de Cristo, cuando se da esa unión de la iglesia con el Estado, surge la necesidad de interpretar a los padres de la iglesia, y es donde empiezan a surgir los obispos, los arzobispos, el clero como tal, se empieza a organizar en orden de jerarquía. Y siglos después va a surgir la máxima autoridad, que es el Papa. El Papa surge como en el siglo VII, finales del siglo VI, VII, por ahí es donde surge la figura del Papa, que finalmente llega a la cúspide. Y la iglesia nuestra, en cuanto a historia, pasa de ser una iglesia funcional, donde todos saben cuál es su función, donde todos contribuyen a la edificación de la iglesia, desde lo que hacen, pasa a ser una iglesia jerarquizada, de arriba hacia abajo. Cuando viene el tiempo de la reforma, Lutero no pretendió nunca crear una nueva iglesia. Sencillamente, sus seguidores interpretaron lo que Lutero planteó como: salgámonos de la iglesia. Salen de la iglesia y empiezan a crearse la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, wesleyana, anglicana. Bautista. Y entonces empiezan a surgir todos estos tipos de iglesias, dado su corriente. ¿Qué pasa? Que cada iglesia empieza a desarrollar un sistema de organización. Y entonces se empiezan a generar el gobierno congregacional. Que por cierto, hoy ninguna iglesia tiene ese gobierno ya. ¿Saben cuál es el gobierno congregacional? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo vivió? Profe, como una especie de consenso, de reunión de consenso entre todos, como decir, como democracia popular, algo así, como entre todos decidimos. Correcto. El gobierno congregacional es donde todos los miembros de la iglesia participan de la asamblea para tomar decisiones. Y entonces, no necesariamente, No, pero aplicable a lo que acabo de decir. pues si lo ves desde el punto de vista así, pero no era eso, sino es en el sentido de que las decisiones no las tomaban el pastor o el cuerpo de líderes. Ellos planteaban a la iglesia las situaciones y la iglesia en pleno tomaba decisiones y lo hacían por votación. Y esa era una de las cosas que sucedía posiblemente en la iglesia primitiva, donde todos participaban. Todos estaban juntos, todos estaban reunidos y todos tomaban decisiones en el sentido de que todos aportaban. Entonces, el gobierno congregacional fue uno de los que más se desarrolló y más se mantuvo a lo largo de la historia, hasta que en los últimos años ha habido la tendencia a desaparecer. Hoy en día a las congregaciones no se les tiene en cuenta para las decisiones. Hoy en día a las congregaciones generalmente no se les tiene en cuenta para rendirle cuentas. Yo me acuerdo en el año 95,
yo empecé a asistir a la iglesia. Yo me acuerdo que al comienzo de año, como en febrero, siempre había una reunión, nos convocaron a todos y se daba una rendición de cuentas. Y entonces decían, en el año fiscal del 95, los ingresos fueron de tanto en diezmos, tanto en ofrendas, tanto en esto, recibimos esto por esto, estos fueron los ingresos. Y las inversiones en obra social fueron tanto, para fiscales tanto, nómina tanto, en administración tanto, y le hacían saber a uno de qué manera se distribuían los recursos en la iglesia. Eso era el gobierno congregacional, el cual le gustaba a muchas personas, pero hoy en día, pues no sé si alguna iglesia lo mantenga, creo que no, porque yo no volví a ver que haya rendición de cuentas, no volví a ver una reunión. Si acaso hoy en día reúnen a la congregación, le dice, necesitamos a toda la congregación para anunciarles algo. Y entonces ponen al frente al que cayó en adulterio, para que todo el mundo sepa que cayó en adulterio y que públicamente se sepa que va a entrar en disciplina. Y que todos los miembros avalen ese proceso de disciplina. O en su efecto, para anunciar que la persona no quiere entrar en proceso de disciplina, entonces que voluntariamente se va de la iglesia. Entonces, eso sí, lo he visto yo que lo han hecho algunas iglesias últimamente. Pero sí se dan cuenta de cómo ese gobierno congregacional ha cambiado hoy en día, y hoy en día tenemos nuevos sistemas de gobierno. Hay otros gobiernos como cuáles. ¿Sí? ¿Alguno buscó qué otros gobiernos existen dentro de la iglesia? ¿Cuál ha existido? ¿El presbiteriano también? El Presbiteriano. presbiteriano. ¿Y cómo funciona el gobierno presbiteriano? Tiene un sistema de gobierno democrático y participativo y es gobernado por los presbiterios, o sea, los ancianos. Correcto. Entonces, ahí cada iglesia nombra un presbiterio y el presbiterio es el encargado de la toma de decisiones. ¿Quiénes participan en el presbiterio? En una iglesia local está el pastor en cabeza, y pueden ser 5, 7 o 9 miembros. La iglesia decide el número. ¿Por qué 5, 7 o 9? ¿Por qué no pueden ser 6, 8 o 10? Para que las votaciones... Evitar empates. Para evitar el empate. Entonces en ese gobierno presbiteriano, el presbiterio local toma decisiones con respecto a la iglesia local. Pero luego hay un presbiterio regional, que es el que toma decisiones para la región. Y hay un presbiterio nacional, que es el que toma decisiones para las iglesias de toda la nación. Y hay algunas denominaciones bajo ese tipo de gobierno que tienen algún presbiterio o representación a nivel internacional. La Cruzada Cristiana en alguna época manejó gobierno congregacional a nivel local, pero en cierta medida tuvo gobierno presbiteriano, en el sentido de que cada iglesia tenía un presbiterio. Y existe el presbiterio regional y el presbiterio nacional. Ya no se maneja. Se sigue manejando, el presbiterio nacional se sigue manejando como tal. ¿Listo? Los presbiterios locales han ido cambiando de nombres, pero en última siempre tienen como una junta que es la que se encarga de tomar decisiones. Pero la iglesia tiene hoy en día, la Cruzada Cristiana, por ejemplo, tiene hoy en día un gobierno confederado. Y esto que luego lo vamos a explicar. Sí, Mercedes. Gracias, profesor. Retrotrayéndonos un poquitico otra vez a la iglesia del primer siglo, te hago una pregunta. Recordando lo que estaban hablando de los empates y eso, ¿qué tipo de gobierno dentro de la iglesia, si lo era, pues, porque de pronto era judicial, era la conformación del Sanedrín, que por cierto tenía 71 precisamente para evitar lo del empate en las decisiones? Pues el Sanedrín
Ajá. Es un tipo de organización no eclesial, no para la iglesia, sino que el Sanedrín es un tipo de organización que servía para lo que tenía que ver con algunos asuntos entre los judíos. Entonces, la organización como tal cambia con respecto a lo que tiene que ver con la organización de la iglesia. Entonces, eso funciona un poco más para aspectos civiles, pero también religiosos de lo que tenía que ver con el pueblo en general. Ahí sí tendríamos una gran diferencia. No era entonces para eclesial lo que podemos tomar hoy como para eclesial tampoco. No porque el Sanedrín, en el Sanedrín no encontramos que haga parte de la iglesia como tal. Y no podemos decir que los del Sanedrín en algún momento llegaron a ser de la primera secta. ¿Saben cuál fue la primera secta? Listo. ¿Alguien sabe cuál fue la primera secta? Los del camino, profe. Los nazarenos, los cristianos del primer siglo. Ah, el camino. Ellos fueron la primera secta y nosotros somos una secta. ¿Sabían ustedes que nosotros somos una secta? Pero es que siempre se ha denominado secta aquel grupo tiene ciertas falencias o no está. Listo. Eso no es una secta. Una secta no es un grupo que tenga cierta falencia. Se llama secta a todo aquel grupo que sale de otro grupo. Sí. El grupo, no son hijos. Los judíos eran un grupo religioso, judaísmo. Y ahí salieron los cristianos. Los primeros cristianos salieron del judaísmo. Entonces, como salieron del judaísmo, se les denominó una secta, porque salieron de nosotros. Y nosotros, como salimos de la Iglesia Católica, venimos de la Iglesia Católica, por eso nosotros somos una secta, porque salimos de ellos. El término secta, si se entiende en el sentido real del término, no necesariamente es negativo siempre. ¿Listo? Los musulmanes no son una secta para nosotros. Los judíos no son una secta para nosotros, porque ellos no salieron de nosotros. Ellos son grupos religiosos, pero no son sectas. ¿Sí? Pero se acabó el tiempo. Hemos finalizado. Nos vemos mañana lunes, por favor. Que el Señor les bendiga. Amén, igual, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Chao, Feliz profe, noche gracias. de domingo. Gracias, profe.